Hola a todos, hola a todas, hola a todes. Sean bienvenidos al taller virtual Cuerpos y Diversidades, impartido por un servidor, estudiante de la licenciatura en Geografía Humana, siendo mi nombre José Antonio Domínguez Ruiz. Este taller ha sido posible llevarlo a cabo gracias al proyecto de educación abierta del Centro Cultural Casa de las Bombas de la UAM Iztapalapa. Este video es la primera de dos partes donde hablaremos de la revuelta de Stonewall y cómo esta revuelta generó el inicio de la lucha diversa. En esta primera parte hablaremos de Stonewall Inn como un lugar de aceptación. Hablaremos también de Stonewall y los resultados sociales que tuvo esta rebelión, y también hablaremos del activismo que existía antes de la rebelión de Stonewall. Y primero veamos por qué Stonewall Inn era un lugar de aceptación. Stonewall Inn era un bar ubicado en el barrio neoyorquino de Greenwich Village. Y durante las décadas de 1950 y 1960, las lesbianas, gays, bisexuales y trans estadounidenses debían enfrentarse a un sistema legal hostil con las personas LGBT. Los primeros grupos homófilos de los Estados Unidos intentaron demostrar que las personas homosexuales y de otras identidades de género eran parte de la sociedad y fomentaron una cultura de no confrontación entre homosexuales y heterosexuales. Sin embargo, los últimos años de la década de 1960 fueron los más turbulentos, ya que había muchos movimientos sociales activos, tales como el movimiento afroamericano por los derechos civiles, la contractura de los años 60, el movimiento hippie y las manifestaciones contra la guerra de Vietnam. Este clima beligerante, junto al ambiente liberal de Greenwich Village, influyó para que se produjeran los disturbios de Stonewall. Y eran pocos los establecimientos que acogían a las personas trans y abiertamente homosexuales durante las décadas de 1950 y 1960. Los que sí lo hacían eran generalmente bares, aunque sus propietarios y administradores raramente eran homosexuales. El Stonewall Inn en aquella época era propiedad de la mafia y era un bar que le servía a gran variedad de clientes, pero era sumamente reconocido por ser popular entre las personas más marginadas de la comunidad, siendo las personas trans, drag queens, jóvenes que representaban la feminidad, prostitutos trans masculinos y femeninos y jóvenes sin hogar quienes más acudían al Stonewall. Además, es necesario destacar que las personas de las diversidades de orientaciones sexuales y de identidad de género y sexual durante las décadas de los 50 y 60 del siglo pasado en Estados Unidos y en todo el mundo debían refugiarse en lugares y espacios privados, ya que al salir a la calle o caminar por las aceras les ponía en gran riesgo porque les podían arrestar, golpear y agredir. Las personas diversas siempre hemos sido reprimidas y obligadas a estar en lo privado y lo invisible. Tenemos restringido el espacio público y demostrar quiénes somos frente a los demás, particularmente frente a las infancias. Y ahora veamos cuáles son los resultados sociales que trajo la revuelta de Stonewall. Y frecuentemente se citan los disturbios de Stonewall como la primera ocasión en la historia de los Estados Unidos en que la comunidad LGBT luchó contra un sistema que perseguía a las personas no normativas, evidentemente las personas LGBT y personas racializadas, con el beneplácito del gobierno, y son generalmente reconocidos como el catalizador del movimiento moderno pro derechos LGBT en Estados Unidos y en todo el mundo. Y fue tras los disturbios de Stonewall que los gays y las lesbianas de Nueva York hicieron frente a obstáculos de índole generacional, de clase y de género para formar una comunidad cohesionada. A los 6 meses se había creado dos organizaciones de activistas diversos de Nueva York, con objeto de realizar protestas de confrontación, y además se fundaron 3 periódicos para promover los derechos para gays y lesbianas.
En pocos años se fundaron organizaciones de derechos homosexuales a lo largo de todo Estados Unidos y a nivel internacional. El 28 de junio de 1970 tuvieron lugar las primeras marchas del orgullo en las ciudades de Nueva York y Los Ángeles, conmemorando el aniversario de los disturbios de Stonewall. Con el tiempo, otras ciudades fueron organizando marchas similares. Hoy en día se celebran manifestaciones del orgullo anualmente por todo el mundo hacia finales del mes de junio, para recordar los disturbios de Stonewall y para luchar por los derechos de las diversidades. También la visibilidad trans tras los disturbios de Stonewall tuvo un gran auge. Principalmente se debió a que todos los disturbios fueron comandados por dos mujeres trans, Marsha P. Johnson y Sylvia Rivera, y fueron ellas quienes un año después de los disturbios salieron a marchar, forjando desde 1970 el 28 de junio como el Día del Orgullo. Es necesario aclarar que aunque fueron dos mujeres trans quienes presentaron el mayor activismo hasta ese entonces por los derechos de las diversidades, las personas trans en la actualidad son invisibles en la inclusividad diversa, teniendo que luchar ellas y ellos por separado para que se les otorguen sus derechos, teniendo un apoyo casi inexistente por parte de las diversidades de las preferencias sexuales. Y ahora veamos cuál era el activismo que existía antes de la revuelta de Stonewall a favor de los derechos de las diversidades. En 1950, un hombre gay llamado Harry Hay y un grupo de seguidores cansados del trato discriminatorio por su orientación sexual fundaron la Sociedad Mattachine. Esta organización unió a gays que habían estado aislados en el ejército y los animó a luchar por sus derechos, proporcionando además asistencia legal, liderazgo e información. Al encontrar una gran oposición a su posición radical, en 1953 la sociedad decidió orientarse hacia la búsqueda de la respetabilidad y la aceptación. El razonamiento era que se podría cambiar más mentalidades en lo relativo al tema de la homosexualidad, demostrando que gays y lesbianas eran personas normales que no se diferenciaban de los heterosexuales. Poco tiempo después, varias mujeres de San Francisco se reunieron para formar el grupo Daughters of Village, o por sus siglas en inglés DOV, para lesbianas, aunque las 8 mujeres que crearon el DOV se juntaban inicialmente en los salones de sus casas para poder tener un lugar seguro donde poder bailar. Al crecer DOV, desarrollaron objetivos similares a los de la Sociedad Mattachine y animaron a sus miembros a implicarse en la sociedad. En los márgenes de las escasas y pequeñas comunidades gays existían personas que desafiaban los estereotipos de género. Las personas transexuales, travestis y transgénero conformaban a los representantes más visibles de las minorías sexuales y de género. Echaban por tierra la afirmación cuidadosamente diseñada por DOV y la Mattachine de que los homosexuales eran personas normales y respetables. La Mattachine y DOV consideraban los juicios de los arrestados por llevar ropa del sexo opuesto como algo externo a la lucha de las organizaciones homófilas, similar pero claramente separado. En este clima, algunos gays, lesbianas y personas transgénero efectuaron una pequeña revuelta en Los Ángeles en 1959 como respuesta al acoso policial. En 1966, diversas personas transexuales, drag queens, chaperos y travestis se encontraban en la cafetería Compton's de San Francisco cuando llegó la policía a arrestarles. Se formó un altercado entre los clientes habituales que lanzaron a los policías vasos, tazas, platos, rompieron el escaparate y la cristalería de la puerta del restaurante. Regresaron varios días después para romper de nuevo las ventanas que habían sido reemplazadas.
La catedrática Susan Sticker clasifica el disturbio de la cafetería Compton's como un acto de discriminación antitransgénero, más que un acto de discriminación por orientación sexual, y relaciona el levantamiento con otros asuntos de género, raza y clase que estaban siendo ignorados por las organizaciones homófilas. Este incidente supuso el inicio del activismo transgénero en San Francisco. Y con esto terminamos este video. Gracias y hasta luego.